Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Este pasaje es una promesa que el Señor le hace a su pueblo Israel, promesa que tuvo su cumplimiento en el primer siglo, donde tanto judíos como gentiles fueron reconciliados a Dios en Cristo Jesús. Pero verán, este hermoso texto se utiliza para defender una postura teológica en un debate que lleva 400 años y contando. En este debate, los cristianos reformados calvinistas sostienen una postura donde la regeneración del Espíritu Santo ocurre antes de tener fe, mientras que el resto de los cristianos piensan que la regeneración ocurre después de tener fe. Y aquí, obviamente, entrarían otras doctrinas como la depravación total y el libre albedrío, entre otras cosas. Pero por hoy, enfoquémonos en el texto presentado. Los calvinistas afirman que Ezequiel 36:26 es un claro ejemplo de cómo la regeneración ocurre primero, ya que es Dios quien te tiene que regalar un corazón nuevo para que luego tú puedas tener la habilidad de creer en Jesús. Pero, ¿es eso lo que dice el texto? Bueno, si vemos algunos capítulos anteriores, en el capítulo 18, versos 30 y 31, el mismo Dios le habla al mismo pueblo a través del mismo profeta y les dice: por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta. Lo afirma el Señor Omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevo. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor Omnipotente. Creo que más obvio no puede ser. En Ezequiel 36, los calvinistas quieren hacernos creer que primero Dios tiene que darte un corazón nuevo para que entonces tú puedas arrepentirte y confesar tus pecados. Pero en Ezequiel 18 nos dice todo lo contrario. Primero tenemos que arrepentirnos y luego se nos dará un corazón nuevo. Por tal razón, el verso dice: arrojen todas sus maldades y háganse de un corazón y un espíritu nuevo. Primero te arrepientes y luego Dios te da un corazón nuevo. Sencillo. Pero los calvinistas no se rinden tan fácil, ya que en su postura el arrepentimiento también es algo que Dios debe de concederte. Si el Señor no te concede el arrepentimiento, pues no te podrás arrepentir y punto. Y para probar esto utilizan varios textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 2 verso 25, que dice: así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Otro verso que usan lo es el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 16 y 17, que dice: y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. En este verso también vemos que aparenta decir que Dios no le quiso conceder el arrepentimiento a Esaú. Y por último, tenemos el libro de Hechos, capítulo 11, verso 18, que dice: al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Al ver estos tres textos, podemos ver que los calvinistas tienen razón. Dios tiene que concederte el arrepentimiento primero para que tú puedas arrepentirte y creer. En otras palabras, la regeneración sí viene primero que la fe. O eso es lo que diría si ignoramos el contexto de lo que se está hablando aquí. En 2 de Timoteo 2:25 es obvio que debemos tener esperanzas de que Dios le conceda arrepentimiento a nuestros adversarios, porque tal y como dice Ezequiel 18, serán juzgados según su conducta. Arrepiéntanse, conviértanse y vivirán. El Señor le concede el arrepentimiento
a todo aquel cuya conducta sea una de humildad y honestidad con respecto a su pecado. Cuando confesamos que estamos en error y necesitamos un Salvador, el Señor nos concede el arrepentimiento para que podamos convertirnos a Él y ser regenerados por su Espíritu. En Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, vemos que Esaú vivía en pecado y su arrepentimiento no era genuino. En otras palabras, su conducta no era de alguien que quiere venir a los pies de Dios a pedir perdón, sino que él sabía el privilegio que había en la bendición de ser el primogénito de Jacob y todos los beneficios que eso traía. Por lo tanto, se le negó la posibilidad de arrepentirse, ya que su intención no era buena, y por tal razón Dios eligió a Jacob por encima de Esaú desde el vientre de su madre. Y en Hechos capítulo 11, verso 8, el contexto es que Pedro le estaba contando a unos cristianos judaizantes en Jerusalén lo que sucedió en el capítulo 10 con Cornelio, y de cómo el Señor le dijo a través de una visión que ahora no solo los judíos, sino que también los gentiles podrán ser salvos con tan solo creer en Jesús. Y de cómo el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio, su familia y allegados al escuchar el Evangelio. Y por eso dijeron que ahora entienden que a los gentiles también se les concedió el arrepentimiento, ya que la conducta de ellos era una de personas que estaban dispuestas a creer en estas hermosas palabras que nos regala el Evangelio. Y por eso se les concedió el arrepentimiento. Por lo tanto, decir que Dios tiene que regenerarnos primero para que luego podamos tener la habilidad de creer es algo absurdo. Existen demasiados versos los cuales una y otra vez nos hacen el llamado a creer y arrepentirnos. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Los calvinistas dirán que todos en realidad se refiere a los elegidos, pero la palabra los refuta, porque justo como dice Romanos capítulo 1 verso 16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Sin duda alguna, es el Señor que nos concede el arrepentimiento, pero lo hace a través de su Evangelio. El que se humille y confiese su pecado, creerá, pero el que se mantenga rebelde y endurecido, no se arrepentirá y tampoco buscará hacerlo. En Juan 5, 39 y 40 dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Aquí vemos al Señor Jesús diciendo a los fariseos que la oferta está sobre la mesa. En las Escrituras está la verdad de la salvación, pero son ellos los que se rehúsan a creer. No es Dios el que no quiere concederles arrepentimiento. En Mateo capítulo 23, versículo 27 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? De nuevo, vemos al Señor diciendo a los fariseos que en el pasado Él quiso reunirlos a ellos, pero ellos se rehusaron. Sin duda alguna, Dios no es el culpable ni el responsable de que los fariseos y el resto del pueblo se negara a venir a Jesús, ya que desde tiempos antiguos el Señor se la pasaba llamándolos y exhortándolos a que se arrepientan, pero ellos se negaban. En el libro de Hechos capítulo 17 verso 30 dice: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Aquí no hay que comentar nada, está clarísimo. Así que Ezequiel 36:26 no defiende la postura de la regeneración precediendo a la fe, ya que en el capítulo 18 Dios nos llama a que nosotros mismos cambiemos nuestro propio corazón de piedra y nuestro espíritu, y que vengamos a Él con una conducta de arrepentimiento para que podamos hacer lo que dice el texto: conviértanse y vivirán. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y apretar la campanita de las notificaciones.
También déjame un like y comenta si estás de acuerdo o no. Y nunca olvides que la verdad se encuentra en los secretos.